buenas tardes a todos. Entiendo también que están un poco cansados, ha sido un día pesado, entonces trataré de ser lo más conciso, trataré de ir al punto y también dejar espacio para que pueda haber esta reflexión y podamos intercambiar ideas y opiniones. Espero no hacerlo muy pesado, y también seguiré un poco en la línea de lo que han hecho mis dos colegas que han participado anteriormente, el doctor Javier, el maestro Aldo, ¿no? En esta línea un tanto más bien teórica. Creo que después daremos paso a esta mesa de debate que será sin duda también bastante enriquecedora y un poquito más atractiva por escuchar distintas voces. Bueno, la ponencia, el título de la ponencia que les voy a compartir el día de hoy es Sentido de pertenencia e identidad a través de la formación integral de los jóvenes deportistas. Y hablar de sentido de pertenencia e identidad a través de la formación integral en los jóvenes deportistas podría ser, digo, al menos en mi caso, pues prácticamente una presentación totalmente autorreferencial, ¿no? Claro, resumirla en 40 minutos pues sería un poco complicado, entonces no lo voy a hacer así. Yo pisé por primera vez un campo de entrenamiento en la UNAM a los 8 años, ahorita tengo 41 años, y toda mi vida deportiva la hice portando y defendiendo, ¿no? Y aquí es importante también, como decimos las palabras, ¿no? Defender los colores de la universidad. Algunos años después, 8 años para ser más preciso, ingresé al CCH Sur. Durante este periodo, pues yo me formé una idea muy clara de lo que era la universidad en estos primeros 8 años, ¿no? Los símbolos que representaba, los valores que transmitía y la importancia que tenía en el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad. Y aunque claro que no tenía una claridad de la carga teórica y conceptual que esto significaba, ¿no? A esa edad, sin duda había algo decisivo en lo que me transmitían mis entrenadores, mis compañeros, mis padres, los jugadores más grandes con los cuales yo me reflejaba, ¿no? Mis ídolos adultos y los espacios universitarios. Una vez que yo ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades, pues esta imagen que tenía sobre la comunidad universitaria y todo lo que esto representaba, pues simplemente se reforzó. Pero no quiero decir con ello que cambió o me dio una perspectiva completamente distinta a la que yo tenía. Varios de mis compañeros no lograron ingresar a la universidad, como pues el caso de algunos de ustedes que no ingresaron en este primer momento, o sus hijos, ¿no? Probablemente, o familiares, ¿no? Pero eso no afecta, ni afectó en el caso de ellos, ¿no? Su forma de ver la universidad y de relacionarse con ella. Claro que el hecho de poder compartir las experiencias de mis profesores y conjugarlas con lo que yo había recibido en los campos de entrenamiento me llevaron a tener una admiración, aprecio y amor por esta institución, pero a su vez un sentido de responsabilidad, respeto y compromiso. Estudiar una licenciatura y jugar en el máximo nivel posible en esta institución fueron los factores irreversibles, más no finales, que darían sentido a mi formación identitaria como universitario. Claro, después una gran parte, si no es toda mi vida profesional, pues la he dedicado a la universidad, y esto simplemente ha reforzado este proceso de formación identitaria. Pero bueno, antes de seguir con estas autorreferencias, me gustaría aquí abordar algunos puntos sobre el proceso de formación identitaria, ¿no? Abordando los siguientes puntos. ¿Qué es y cómo se construye la identidad? Ya lo ha platicado un poco el doctor Javier, lo ha platicado el maestro Aldo. Haré yo algunas referencias muy en el mismo tenor, pero dándole otro enfoque. ¿Cómo se hace comunidad? Será el siguiente punto. ¿Cuáles son las ventajas que aporta el deporte en la formación de identidad universitaria y qué podemos esperar de ello? ¿Cuáles son los retos o contradicciones que podríamos encontrar? Y bueno, unas reflexiones finales. ¿Qué es y cómo se construye la identidad? La identidad surge cuando se establecen los límites físicos, étnicos, geográficos y culturales de un individuo frente al otro. Es decir, existe una necesidad práctica
pero también simbólica, y esto es muy importante, ya lo habían señalado los colegas anteriormente, de diferenciar los unos con los otros, pero a su vez se crea un sentido de identificación con aquellos que se consideran de una u otra manera similares. Es parte de un proceso interno de reflexión del individuo, pero que, a su vez, lo lleva a situarse en una dimensión social y cultural mucho más amplia y cuestionarse como miembro de la colectividad quiénes somos como comunidad. Y es en este momento que la comunidad establece los límites que le van a permitir diferenciarse del otro. A su vez, esta misma discriminación lleva a otras comunidades a establecer sus propias diferencias en un efecto dominó, ¿no? Y por eso vamos viendo distintos ejemplos y se va construyendo de distintas comunidades. Aquí es importante señalar, ¿no?, lo señala el profesor Horacio Ceruti, que no se puede equiparar a la identidad cultural con la identidad nacional o la identidad étnica. De esta forma no podemos hablar de una identidad única e inmutable, ya que si bien es cierto que es un espacio y un tiempo determinado, las condiciones sociales, culturales e históricas fijarán las características propias de la identidad, estas se adaptarán necesariamente a las condiciones que exija el medio social. De ahí que surge el problema central de la pregunta de ¿qué identidad es la que busca proteger el derecho de cada Estado? Y ahora explico por qué estoy hablando un poco o porque voy a ir hablando de esta concepción tal vez un poco más teórica relacionada hacia el nacionalismo y el derecho. El establecimiento del Estado-Nación generó políticas tendientes a una construcción nacional dirigidas a difundir una identidad, cultura y lenguajes comunes. El nacionalismo surgió como el mecanismo ideológico que dio fortaleza y garantizaba la existencia de la nación. El nacionalismo es un concepto extendido por todo el mundo, nacido del proceso sociocultural de la modernización y que sirve como la principal respuesta a las necesidades políticas y psicológicas de las ingentes masas humanas que se precipitan en el laberinto de un nuevo mundo, señalaba el autor Shlomo Zahn. Pero bueno, ¿y por qué tengo que hablar de nacionalismo e identidad nacional si hablamos de deporte? Se preguntarán ustedes. Pues el deporte se va a convertir a lo largo del siglo XX en un elemento fundamental en la formación de identidad. El deporte va a ser político en todos los casos. Todos los casos, ya lo había platicado también, lo había señalado el doctor Javier, y creo que sí es importante hacer ese señalamiento. Y podemos extrapolar los movimientos nacionales a los movimientos locales de igual forma. Tanto Horacio Ceruti como Shlomo Zahn coinciden que este proceso de construcción de la idea de nación radica esencialmente en un aspecto imaginativo, construido de manera colectiva. El proyecto nacional fue un proyecto plenamente consciente. Fue simultáneamente un proceso real de imaginación, invención y autocreación. El elemento que va a permitir al Estado concretar y consolidar este nacionalismo será la educación nacional. La educación es el pilar fundamental de los derechos humanos, tanto a nivel estatal como internacional, deviene en el vehículo de las políticas ideológicas del Estado que construyen la idea de nación y la idea de comunidad. La identidad no será única, mucho menos será eterna e inmutable. Esta se irá transformando de acuerdo a las circunstancias y condiciones a las que se vea sometida a lo largo del tiempo en su relación con las otras colectividades. Supone un discurso de poder que pretende moldearla de acuerdo a las necesidades y circunstancias de aquellos miembros que están plenamente conscientes de su pertenencia y alcance. Asimismo, la identidad contiene una fuerte carga política, ya que existe un esfuerzo constante de crear imágenes y significados de los otros. Y eso ustedes lo pueden vivir al día. La forma en que ustedes van creando o que vamos creando esta comunidad y que vamos creando identidad, lo pueden ver con sus alumnos, con sus jugadores, siempre va mutando, no es la misma, no es estática, y si es estática, pues hay algo que tendríamos que tal vez corregir en ese sentido. ¿Cómo se hace comunidad? Pues bueno, los grupos marginados principalmente, más no exclusivamente, toman conciencia de su propia condición y de la carga ideológica que representa la identidad. La identidad resulta entonces en un elemento político cuyo objetivo es la concreción de un interés colectivo mayor, como puede ser el caso del reconocimiento de algún derecho a una minoría, la perpetuación de algunas prerrogativas que se encuentran difusas en el marco legal, o bien, en una escala política mayor, el reconocimiento como nación y la consecuente independencia social y política. La identidad social
será entonces un elemento esencial en la formación y cohesión de los distintos grupos humanos. La identidad social supone una comunidad política con instituciones comunes y un marco jurídico de derechos y obligaciones aceptados por los miembros de la comunidad. Implica también un espacio social definido, un territorio que limite las fronteras de su alcance, con el cual los miembros se puedan identificar y crear un apego físico y emocional. El deporte y la identidad, tanto individual como colectiva, han estado estrechamente vinculadas desde el inicio de esta práctica cultural en su forma moderna. Y luego aquí sí quiero hacer hincapié, cuando hablamos de deporte y decimos forma moderna, en realidad es ser un tanto reiterativo y un pleonasmo. Yo no coincido tanto con la idea de las prácticas deportivas, les llamo así, antiguamente, que fueran deporte, ¿no? Pero esa es otra discusión que podemos tener en otro momento. Y siempre les gusta con los que he debatido esto. El deporte se convirtió en un lugar de reunión, un instrumento de encuentro donde se descubrían los pares para hacer frente al otro, ya fuera de una comunidad distinta o de una clase diferente. Inmediatamente, los distintos grupos que conformaban las sociedades industriales europeas del siglo XVIII y el resto del mundo del siglo XIX encontraron en el deporte, en todas sus expresiones, un lugar de comunión, afinidad y fraternidad, un espacio que hasta hacía unos años había sido ocupado indiscutiblemente por la principal institución responsable de construir comunidad, la Iglesia. Y ya lo había también señalado un poco el doctor Javier, ¿no? Y con esto no quiero decir que el deporte vino a ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? De ninguna forma los estadios y las arenas deportivas se convirtieron en los nuevos templos sagrados de las comunidades, y mucho menos los deportistas se convirtieron en los nuevos mesías. O bueno, tal vez sí, ¿no? Se los dejo a ustedes a su consideración y un poco veíamos las imágenes, pero el deporte se convirtió en un motor de formación de identidades y sobre todo de comunidad. Una comunidad imaginada, retomando el concepto de nación de Benedict Anderson, que, siguiendo esta misma línea, será limitada, soberana, en este caso, libre o representativa. En el caso del deporte, que estamos hablando de comunidad deportiva, colectiva y, como lo señalé anteriormente, política. Son imaginadas ya que los miembros de ella, pasados, presentes y futuros, no se van a conocer todos al mismo tiempo, pero se reconocerán mediante símbolos y prácticas particulares. Y eso lo podemos ver muy bien en los ejemplos que acaba de mostrar Aldo, ¿no? De los aficionados. ¿Y cuántos de ustedes aquí no son aficionados, además de ser aficionados de los Pumas, del Real Madrid, ¿no? Y se encontrarán con un japonés en Tokio en alguna de sus visitas que hagan y podrán beber durante horas con ese aficionado japonés a pesar de que nunca lo hayan conocido y se sentirán más hermanos que con el que está a unos cuantos metros de distancia de ustedes, que es aficionado del América, ¿verdad? Y habrá más fricción ahí, ¿no? Bueno, a eso es más o menos, en forma sencilla, explicando esta comunidad imaginada. Será libre, ya que los propios miembros de la comunidad, a través de los distintos procesos sociales y culturales que la han conformado, han definido los límites físicos e inmateriales que lo conforman. Nosotros somos los encargados y los responsables de establecer cuáles son esos límites. Será colectiva, ya que se concibe de manera horizontal, donde el sentido de compañerismo y solidaridad es primordial. Y esto va a ser un cambio muy significativo, sobre todo en las naciones, que cambia de ser el rey, que establece los límites y las condiciones, y en estos casos, estas comunidades, va a haber un sentido mucho mayor de solidaridad, con sus asegúnes, obviamente. Y por último, será política, ya que, como cualquier actividad humana, tiene un fin concreto en el que los miembros son responsables de las decisiones de este y frente a otros grupos sociales. Pues bueno, ¿cuáles son las ventajas que aporta el deporte en la formación de identidad universitaria y qué podemos esperar de ello? Pues, más allá de esta discusión teórica, ¿qué podemos esperar de una formación integral universitaria cuyo eje rector sea el deporte en los jóvenes? Y más importante, considero, ¿cuáles son las ventajas que va a aportar el deporte en esta formación? El deporte se va a convertir en el medio ideal del siglo XXI para la creación de identidades y comunidades. El deporte, y en particular el deportista, se van a convertir en el mito perfecto, una figura idealizada, capaz de representar las mejores virtudes y características de la comunidad imaginada. El deportista universitario, en nuestro caso, va a representar
todos los atributos que esperamos de un joven estudiante: disciplinado, comprometido, responsable, trabajador, sacrificado, pero sobre todo virtuoso. Así son todos sus jugadores, todos sus atletas, todos sus alumnos, ¿cierto? Probablemente no, pero eso es lo que representan y esa es la forma como se ve hacia afuera y eso es lo que ustedes tratan de construir y eso es lo que se construye y eso es lo que estamos hablando en este momento. Existen varios elementos que van a favorecer la construcción de la comunidad imaginada: el lenguaje, las representaciones geográficas, los espacios físicos, la prensa y las experiencias compartidas. Estos últimos, los espacios físicos, la prensa y las experiencias compartidas, van a ser fundamentales en el sentido de identidad y pertenencia de nuestros jóvenes deportistas. A través de la comunicación, de las narraciones deportivas, así como de las historias de vida de los atletas y sus distintos equipos y disciplinas, los jóvenes deportistas encontrarán un amplio abanico de ejemplos con los cuales podrán identificarse y, sobre todo, notarán la capacidad de atracción que se genera con el deporte. Algo similar va a suceder con las experiencias compartidas. ¿Qué son las experiencias compartidas? Son estos eventos sociales que unen a una comunidad gracias al alcance que tiene sobre esta. A pesar de que los individuos que integran esta comunidad se encuentran, en casi todos los casos, físicamente separados. Los momentos de alegría, que también los de tristeza, generados por el deporte, suelen ser una de las experiencias compartidas que mejor definen y moldean a una comunidad. Y estas experiencias compartidas, un poco lo que había señalado también el maestro Aldo, ¿no?, hace unos momentos, y todos recordamos, ¿no?, esos momentos. Aun cuando no estuvimos juntos, ni siquiera teníamos la misma edad, Aldo y yo recordamos claramente cómo disfrutamos ese partido de México. Bueno, tal vez ese es un mal ejemplo porque no me acuerdo de México en el Mundial de Francia, pero o sea, ese es el punto, ¿no? A eso me refiero, ese tipo de experiencias. La última vez que vimos campeones a los Pumas de fútbol americano, probablemente lo recordemos, y esa va a ser una experiencia compartida. Ahora bien, esta identidad y su respectivo sentido de pertenencia va a estar en constante construcción y evolución. Como lo mencionamos anteriormente, la identidad no es inmutable y mucho menos estática. Es un proceso continuo de adaptación y creación. Sin duda, habrá momentos determinantes en este proceso donde los elementos formativos que tenga a la mano el individuo serán fundamentales para la afirmación de la propia identidad. Por ello, es importante que este sentido de pertenencia se construya en todo momento, desde que el niño o el joven tiene su primer contacto con la universidad, en este caso, ¿no? No es necesario, considero, esperar a que las y los jóvenes tengan un número de cuenta que los acredite como miembros de esta comunidad. Sin duda, este último elemento ayudará a afianzar este proceso, pero bastará un acercamiento con la institución para iniciar este mismo proceso de identidad. Y ahora hablaré un poco más de cuál es la importancia de esto, pero lo pueden ver muchos de aquí que tienen contacto con niños, la importancia que se genere este proceso a tempranas edades y cómo va a repercutir, la mayoría de los casos, no es una ley, de manera positiva en el futuro de estas y estos jóvenes. No quiero dejar aquí a nadie afuera y por supuesto me preocupa mucho los pequeñines que se acercan a esta institución con gran admiración y quieren de una u otra manera ser parte de ella. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos que además de formar parte de los equipos representativos son ahora miembros de la comunidad? O aquellos que no habían tenido ningún acercamiento previo a la institución y por alguna u otra razón ahora son miembros de la comunidad universitaria. Pues estos últimos tendrán un número de cuenta que los identifique, pero no necesariamente está integrado en su identidad, mucho menos un sentido real de pertenencia. Aquí radica la importancia de este sentido, ¿no?, de pertenencia e identidad. ¿Por qué? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a generar? Pues solidaridad con los miembros de la comunidad, compromiso con la institución, respeto a las instalaciones, espacios y símbolos de esta, sensibilidad ante los cambios y circunstancias críticas que la universidad pueda sufrir. Ante un mayor grado de identificación con la institución educativa y el deporte, insisto, va a favorecer en ello, está comprobado, ¿no?, que existe una mayor probabilidad de éxito académico y profesional, que es, creo, igual de importante para pues todos los que estamos en esta plática, ¿no?
no solo es obtener resultados deportivos, sino realmente que nuestros alumnos y jugadores triunfen o tengan una vida exitosa profesional y académicamente. No considero que haya un momento único o exclusivo donde esta formación identitaria se deba priorizar. Por supuesto que a menor edad los chicos son más receptivos y están abiertos a distintas experiencias, por lo que una edad temprana va a ser ideal, pero no limitante. Lo más importante, considero, será trazar de manera clara aquellos elementos que se quieran transmitir a las generaciones más jóvenes a fin de fomentar en ellos este sentido de pertenencia e identidad. Será importante, eso sí, permitir que nuevos elementos sean introducidos en este proceso formativo. No bastará, ¿no? Probablemente aquí lo correcto sea decir ya basta, ¿no? De este mismo discurso que puede sonar agotado, ¿no? Y voy con esto es decir que la universidad es la más grande de México, que produce un tercio de la investigación, que tenemos más de 60 o no sé cuántas disciplinas deportivas, es decir, no decir el mismo discurso eternamente, ¿no? Siempre tenemos que estar más atentos y ir cambiando o ir evolucionando ese discurso, no forjarnos en las mismas ideas. Será necesario retomar elementos de nuestra cotidianidad, rescatar las experiencias compartidas y promover una narrativa que impulse el proceso formativo de nuestros jóvenes deportistas. Y aquí, sin duda, es importante destacar, creo yo, la creación de estas figuras ideales que mencionamos anteriormente. Y a esta voy, el héroe deportista. El sujeto que hace confluir los caminos del deportista y del guerrero hasta trascender hacia la construcción heroica. Esto es, el sujeto que, a semejanza de los héroes clásicos, supera los retos que el destino le opone para alcanzar sus logros vitales, que además le prodigan de fuerza tal y valores que habiéndolos alcanzado, permite que se constituya en modelo para su familia, grupo, sociedad, pueblo, nación, país, cultura. Vaya, que se universalicen. Estas figuras trascienden las barreras y contradicciones de nuestra sociedad actual, y esto es muy importante y lo abordaremos en las siguientes ponencias, ¿no? Género, raza y clase, y se convierten en arquetipos. El deportista es el héroe de nuestro tiempo y por ello el reflejo de lo que queremos podemos ser. El héroe deportivo no será el único símbolo que genere identidad entre los jóvenes universitarios, pero, considero, será el que mejor evocará su sentido de identidad. De ninguna forma se pretende olvidar o menospreciar todos aquellos símbolos que han generado durante generaciones una fuerte identidad universitaria. Ya los había tocado igual el doctor Javier, ¿no? Como son el campus universitario, el himno, el Goya, los colores, el puma, el mote, etcétera, ¿no? Todos ellos son parte de esas experiencias compartidas que nos han construido como comunidad imaginada y hay que retomarlos, pero sí sería importante agregar esta idea que les planteo. Ahora, ¿qué retos o contradicciones podemos encontrar o podríamos encontrar aquí? Sin duda, ningún proceso social está desprovisto de sus retos o contradicciones. El proceso de transformación social vivido en Europa a partir del siglo XVIII, que devino en la creación de las distintas comunidades políticas imaginadas, ¿no? Las naciones, tuvo como consecuencia final pues, los dos enfrentamientos bélicos más destructivos en la historia de la humanidad y muchos más enfrentamientos que han dejado a pueblos completamente destruidos. No quiero decir que por ello este proceso tenga como desenlace algunos hechos devastadores para nuestra comunidad, ¿verdad? Guardando toda la distancia y comparación. Pero es importante notar que en el transcurrir de este proceso se puede generar un apego desmedido, ¿no? Hacia ciertas tradiciones, ritos y figuras que podrían no estar de acuerdo con las circunstancias de la época actual, ¿no? Donde todo está observado, medido y visto. Ante ello, será importante que la construcción de estas figuras tenga un sentido positivo. Tendremos que enfocarnos en ello y no sean de ninguna manera figuras o tradiciones inamovibles. Tampoco debemos sentirnos intimidados, ¿no? Por estas nuevas identidades y un sentido de pertenencia que genere un apego mayor al que podríamos estar acostumbrados en nuestra comunidad. Cada generación entenderá y verá el mundo y sus circunstancias de una manera particular y a su vez juzgará, en base a la experiencia adquirida y el conocimiento transmitido, las circunstancias a fin de tomar las mejores decisiones que considere. Es durante el proceso formativo de los jóvenes deportistas donde se tendrá que armar el
costal axiológico le llamo, que le permita enfrentar los retos que cuestionen su espacio, su comunidad, su propia identidad y todo aquello que defienda. Será nuestra labor, la labor de todos ustedes, proveer de los principios y valores correctos para que, una vez que llegue el momento, el joven deportista pueda hacer frente a los retos de la mejor manera posible y nosotros estemos seguros de que los resultados será el mejor para nuestra comunidad, aunque en algunas ocasiones no sea necesariamente lo que nosotros consideremos o lo que nosotros queramos o vayan nuestros intereses particulares. Pues bueno, a modo de conclusión, el deporte y sus símbolos tienen muchos significados. Será difícil sentarnos en este congreso y llegar a conclusiones puntuales y reductivas, ¿no? Y creo ahí radica el atractivo de esta práctica cultural, me refiero al deporte. Considero que si podemos estar de acuerdo, si en algo podemos estar de acuerdo, es que el deporte significa mucho para mucha gente. Y las figuras que lo integran le dan un sentido mayor a la vida de muchas personas. Por ello, el deporte es fundamental en el proceso de construcción de comunidad que genera un sentido de identidad y pertenencia muy poderoso. Será nuestra labor en las aulas, en los campos de entrenamiento y en todos los recintos de nuestra universidad impulsar esta formación de en los jóvenes deportistas, desde los más pequeñines hasta los estudiantes de doctorado. Siempre es oportuno hacer o incidir en este proceso, a fin de que los valores y principios, así como las figuras heroicas que se han construido a lo largo de los años, se preserven y den como resultado final una universidad que mire hacia el futuro con una identidad muy clara y nunca anquilosada. Muchas gracias.